Temario Derecho Penal. ¿Qué es derecho penal? Es el conjunto de normas jurídicas por medio de las cuales el Estado define las conductas u omisiones que constituyen delitos. ¿Qué es delito? Es un acto u omisión de comportamiento desviado que se considera grave dentro del sistema social y es sancionado por la ley. ¿Qué es pena? Es la consecuencia jurídica del delito. ¿En dónde podemos encontrar las conductas catalogadas como delitos? En el Código Penal. ¿Cómo se clasifican los delitos? ¿De acción o de omisión? ¿Cuándo se considera que una conducta es culpable? Cuando la persona que es acusada se le comprueba la culpabilidad y se le puede reprochar el delito. ¿Qué es punible? Es un efecto secundario del delito que consiste en el merecimiento de la pena. ¿Cuáles son los elementos del delito? Elementos positivos y negativos. ¿Cuáles son los bienes jurídicos tutelados o protegidos? Son intereses vitales de la comunidad a los que el derecho penal otorga su protección. ¿Cuáles son las partes en las que se divide el derecho penal? Se divide en derecho penal sustantivo y derecho adjetivo procesal. ¿Qué es derecho penal? Conjunto de normas por medio de las cuales el Estado define las conductas u omisiones que constituyen delitos, así como las penas y medidas de seguridad para sancionar a quienes incurren en comisión de estos delitos. ¿Qué es delito? El acto u omisión que sancionan las leyes penales. ¿Qué es conducta? La conducta es un elemento esencial del delito. Elementos positivos y negativos del delito. Positivos: acción o conducta, antijuricidad, culpabilidad, tipicidad, imputabilidad y punibilidad. Negativos: ausencia de acción o conducta, ausencia de antijuricidad, inculpabilidad, ausencia de tipicidad, inimputabilidad, excusas absolutorias. ¿Qué es un delito? Un delito es una infracción o conducta que va en contra al ordenamiento jurídico de la sociedad y será castigado con la correspondiente pena o sanción. ¿Quién es titular del derecho penal? El titular es el Estado. El Estado es la única organización que puede prohibir ciertas conductas y en el evento de su realización sancionarlas con una pena. ¿Qué es lo que hace un abogado penalista? Es aquel que se ha especializado en derecho penal, es decir, la rama jurídica que regula toda clase de delitos. ¿Qué es el derecho penal subjetivo y objetivo? El derecho objetivo hace referencias a las normas jurídicas en general. El derecho subjetivo es el poder que tienen los ciudadanos como titulares de los derechos concebidos por el derecho objetivo a proceder sobre estos derechos para satisfacción de sus propios intereses. ¿Qué es el derecho penal y cuál es su importancia? Es la ciencia jurídica social que tiene por objeto estudio del delito, del delincuente y de la reacción social, impuesta por el Estado en forma de sanción o punición. ¿Qué es la pena? La pena es la consecuencia jurídica del delito. Se puede definir la pena como la privación de un bien impuesta en virtud de un proceso al responsable de una infracción prevista por la ley. ¿Cuáles son los 4 tipos de normas que existen? Son religiosas, morales, jurídicas y sociales. ¿Qué es una pena? Es un castigo que establece la ley y que como retribución ha de infligirse a quien comete un delito para mantener el orden jurídico. ¿Qué son las medidas de seguridad?
son sanciones que se imponen a un sujeto que haya incurrido en la acción de algún delito, debido a su peligrosidad delictiva, con el objeto de lograr su recuperación y reinserción social. Menciona un ejemplo de delito por acción: el disparo de un arma hacia una persona. ¿Qué es el dolo? Obra con dolo el que, conociendo las circunstancias que integran la descripción legal, quiere o acepta la realización de la conducta o hecho legalmente descritos. ¿Qué es la culpa? Hay culpa cuando, violando un deber de cuidado, se realiza una conducta o hecho cuyas consecuencias eran previsibles y no se previeron, cuando, habiéndose previsto, se confía en que no sucederán o por impericia. Menciona un ejemplo de delito por omisión: un salvavidas en un balneario que no auxilia a una persona que se está ahogando y que al final se ahoga, y no hizo nada a pesar de que para eso le pagan. Menciona un ejemplo de atipicidad. Un ejemplo sería cuando alguien acusa a otra persona por brujería, ya que según ella le causó un daño, pero ese no es un delito que esté regulado por la ley. Menciona algunos ejemplos de delito por acción: el homicidio, las lesiones, el secuestro, el asalto y la pederastía. ¿Qué es el derecho penal? Es el conjunto de normas jurídicas. Enumera 3 normas jurídicas: Código Penal del Estado de Veracruz, Constitución Política y Código Civil del Estado de Veracruz. ¿Quién tiene conducta positiva y negativa? Solo el ser humano. ¿Qué es el delito? Es una acción antijurídica. Quien ha privado de la vida a una persona es un homicida. ¿Qué es el derecho penal? Es el encargado de tratar todo aquello relacionado con actos delictivos. ¿Quién tiene la facultad para sancionar hechos punibles? El Estado. ¿Cuál es el objetivo del derecho penal? El castigo de los delitos mediante la aplicación de penas. Las lesiones son consideradas como delitos de acción o de omisión. Respuesta: de acción. ¿Qué es el derecho penal? El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas por medio de las cuales el Estado define las conductas u omisiones que constituyen delitos, así como las penas o medidas de seguridad para sancionar a quienes incurran en la comisión de estos delitos. ¿Qué es la conducta? La conducta está relacionada a la modalidad que tiene una persona para comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el término puede emplearse como sinónimo de comportamiento, ya que se refiere a las acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que recibe y a los vínculos que establece en su entorno. ¿Qué es una omisión? La omisión es el concepto de dejar de hacer algo, es el acto de abstenerse de hacer algo. Delito o falta de omisión. En derecho, una conducta que consiste en la abstención de una actuación que constituye un deber legal. Por ejemplo, la omisión del deber de socorro o la omisión de asistencia familiar. ¿Qué es delito? El delito, en sentido estricto, es definido como una conducta, acción u omisión típica, tipificada por la ley, antijurídica, contraria a derecho, culpable y punible. Supone una conducta o infracción al del derecho penal, es decir,
una acción u omisión tipificada y penada por la ley. ¿Qué es el dolo? El dolo consiste en cometer un delito de manera deliberada, con intencionalidad y sabiendo las consecuencias que puede traer consigo dicho acto delictivo. Dolo directo de primer grado, el cual ocurre cuando existe la intención de cometer el delito, pero específicamente el resultado de este delito. ¿Cómo está integrado el derecho penal? Es el conjunto de normas de derecho público que estudia los delitos, las penas y medidas de seguridad aplicable a quienes cometan un hecho punible con la finalidad de proteger los bienes jurídicos fundamentales de la sociedad y de los individuos. ¿Cuál es la función del derecho penal? Funciones, 2 puntos. La expresión derecho penal puede tener varias acepciones. Así, el derecho penal, en sentido objetivo, es el conjunto de normas que regulan y limitan el ejercicio del ius poniendi, del que es titular el Estado. En este sentido, protege la libertad. ¿Cuál es la ley de talión? Las primeras limitaciones a la venganza como método de castigo surgen en el Código de Hammurabi, la ley de las 12 tablas y la ley mosaica, que intentan establecer una primera proporcionalidad entre el daño provocado y el castigo, es decir, el famoso ojo por ojo, diente por diente. ¿Cuáles son los bienes jurídicos tutelados o protegidos? Cuando en derecho se hace referencia al bien jurídico, nos estamos refiriendo a todo bien o valor de la vida de las personas que es protegido por la ley. Se trata de algo, ya sea tangible o intangible, considerado valioso a un nivel que merece una garantía legal de no ser quebrantado por la acción de un tercero. Puede entenderse como una condición necesaria o socialmente concebida como necesaria o útil para el desarrollo de la vida de las personas y de la sociedad. ¿Cuáles son los delitos de acción y cuáles son de omisión? Según nuestro derecho positivo mexicano, en el Código Penal, en su artículo 7, el delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales de donde se desprende el elemento conducta pudiéndose presentar como una acción u omisión. ¿Qué es el derecho penal? Es el conjunto de normas jurídicas por medio de las cuales el Estado define las conductas u omisiones que constituyen delitos, así como las penas y o medidas de seguridad para sancionar a quienes incurren en la comisión de estos delitos. ¿Qué es el derecho penal y ejemplos? Es la rama del derecho público encargada de tratar todo aquello relacionado con actos delictivos, encargándose de normar y concebir las capacidades de castigo que tiene el Estado para ejecutar contra aquellas personas que incumplen las normas de conducta y o convivencia. ¿Cuál es la función del derecho penal? El derecho penal, en sentido objetivo, es el conjunto de normas que regulan y limitan el ejercicio del ius poniendi
del que estipula el Estado. En este sentido, protege la libertad. ¿Qué es el ius puniendi? Potestad del Estado para castigar mediante los dos sistemas represivos que existen en nuestro derecho. El derecho penal, que es aplicado por los jueces y tribunales, y el derecho administrativo sancionador, que es aplicado por la administración. Es la facultad del Estado para sancionar. ¿Cuál es el objetivo fundamental del derecho penal? El objetivo del derecho penal es el castigo de los delitos mediante la aplicación de penas para proteger a la sociedad de los delincuentes, ya sea aislándolos o imponiendo penas correctivas. ¿Qué es el derecho penal y cuáles son sus elementos? Se entiende por derecho penal a la rama que se encarga de normar y concebir las capacidades punitivas, es decir, de castigo, que se reserva el Estado para aquellos que violentan las normas de convivencia o de conducta, siempre de un principio de proporcionalidad e imparcialidad. ¿Qué es un delito? Un delito es una infracción o conducta que va en contra al ordenamiento jurídico de la sociedad y será castigada con la correspondiente pena o sanción. El Código Penal Federal, en el artículo 7, que un delito es el acto u omisión que sanciona las leyes penales. ¿Cómo está integrado el derecho penal? El derecho penal es el conjunto de normas de derecho público que estudia los delitos, las penas y medidas de seguridad aplicables a quienes cometan un hecho punible, con la finalidad de proteger los bienes jurídicos fundamentales de la sociedad y de los individuos. ¿Qué protege el derecho penal? El derecho penal es entendido como la rama del derecho que estudia el fenómeno criminal, el delito, el delincuente y la pena. Se ubica como rama del derecho público porque protege los bienes jurídicos de los ataques que afectan y con ello lesionan la seguridad. ¿Qué es el derecho penal subjetivo y objetivo? El derecho penal objetivo hace referencia a la norma jurídica en general. El derecho subjetivo es el poder que tienen los ciudadanos como titulares de los derechos concedidos por el derecho objetivo a proceder sobre los derechos para satisfacción de sus propios intereses. ¿Quién es el titular del derecho penal? El Estado. El Estado es la única organización que puede prohibir ciertas conductas y en el evento de su realización sancionarlas con pena. El poder del Estado de prohibir conductas que lesionan bienes jurídicos sociales es lo que se llama ius poniendi. ¿Qué es el derecho penal? El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas por medio de las cuales el Estado define las conductas u omisiones que constituyen delitos, así como las penas y o medidas de seguridad para sancionar a quienes incurren en la omisión de esos delitos. En el derecho penal, ¿qué es la acción y la omisión? La acción es el acto que origina un delito que acarrea la imposición de un castigo de acuerdo con las responsabilidades establecidas en la ley. Es decir,
aquel acontecimiento que una persona realiza de manera física, sin importar si es voluntaria o mecánicamente. El atentar contra las normativas legales debe analizarse desde el punto de vista judicial. La omisión es la que sucede cuando el trabajador de un área profesional específica no cumple con sus funciones, teniendo un impacto negativo que podría considerarse delito. ¿Cuál es la definición de tipicidad? Es la adecuación del acto o de la conducta humana voluntario o involuntaria, efectuado por el sujeto a la figura descrita por la ley como figura o falta. Es la adecuación que encaje la subsunción del acto humano o involuntario al tipo penal. ¿Cuál es la definición de delito? Como una conducta recogida en la legislación penal asociada a una sanción penal que lesiona o pone en peligro un bien jurídico y atenta gravemente contra las concepciones ético-sociales, jurídicas, políticas y económicas esenciales de una sociedad. Menciona cuáles son los 4 elementos del derecho penal. Son delincuente, delito, pena y juez. Mencione en qué artículo del derecho penal de Veracruz se especifica en caso de concurso real o materia se impondrá la sanción correspondiente al delito que tenga prevista la mayor a la cual podrían sumarse las sanciones de los demás ilícitos, sin que exceda de 70 años de prisión, salvo los delitos que se sancionen con prisión vitalicia. Respuesta, artículo 88. Mencione qué protege el derecho penal. El derecho penal es entendido como la rama del derecho que estudia el fenómeno criminal, delito, delincuentes y la pena. Se ubica como rama del derecho público, porque protege bienes jurídicos de los ataques que lo afecten y con ello lesionan la seguridad jurídica. Mencione qué es el derecho penal subjetivo y objetivo. El derecho subjetivo hace referencia a las normas jurídicas en general y jurisprudencia, tratados penal. El derecho objetivo es el poder que tienen los ciudadanos como titulares de los derechos concedidos por el derecho objetivo. Va a proceder sobre estos derechos para satisfacción de sus propios intereses. Mencione qué es lo que hace un abogado penalista. Un abogado penalista es aquel que se ha especializado en derecho penal, es decir, la rama jurídica que regula toda clase de delitos y sus penas, y establece las normas que rigen el procedimiento legal por el que se puede reclamar la reparación de los daños causados por la comisión de esos delitos. Mencione cuáles son las partes en que se divide el derecho penal. El derecho penal se clasifica en derecho penal sustantivo y derecho penal adjetivo o procesal. El derecho penal sustantivo es el que se refiere al conjunto de normas jurídicas que prevé ciertas conductas cuya realización por acción u omisión por parte del sujeto conlleva una sanción. ¿Qué es el derecho penal? Es el conjunto de normas jurídicas por medio de las cuales el Estado define las conductas u omisiones que constituyen delitos,
así como las penas y o medidas de seguridad para sancionar a quienes incurren en la comisión de esos delitos. ¿Qué es norma jurídica? Norma jurídica es la regla o conducta citada por un poder legítimo o promulgado para regular la conducta humana por medio de una prescripción autorizada o prohibición. Presupone que incumplimiento genera una sanción coercitiva. ¿Qué es conducta? Es el primer elemento básico del delito y se define como el comportamiento humano voluntario, positivo o negativo, encaminado a un propósito, lo que significa que solo los seres humanos pueden cometer conductas positivas o negativas, ya sea de actividad o inactividad respectivamente, acción u omisión. ¿Qué es acto u omisión? El acto es el comportamiento humano positivo o negativo que produce un resultado. Será una acción que consiste en una actividad, en un hacer, mientras que la omisión es una inactividad. Es cuando la ley espera una conducta de un individuo y éste deja de hacerla. La omisión, en un sentido amplio, no es más que un acto negativo que implica abstenerse de un hacer, o bien falta por haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no haberla ejecutado. ¿Qué es el delito? Es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Es una infracción o una conducta que va en contra al ordenamiento jurídico de la sociedad y será castigada con la correspondiente pena o sanción. ¿Qué es la pena? Es la consecuencia jurídica del delito. Se puede definir como la privación de un bien impuesta en virtud de un proceso al responsable de una infracción prevista por la ley. ¿Qué es medida de seguridad? Son sanciones que imponen a un sujeto que haya incurrido en la comisión de algún delito debido a su peligrosidad delictiva, con el objeto de lograr su reeducación y reinserción social. ¿Qué son las sanciones? Como sanción se entiende a la pena que establece una ley o norma para quien la viole o la incumpla. Dependiendo del tipo de infracción, puede haber sanciones penales, civiles o administrativas. Así se llama sanción al acto formal y solemne por el cual el jefe de Estado confirma una ley o estatuto. ¿Qué es la tipicidad? Es la educación de la conducta humana voluntaria o involuntaria, efectuada por el sujeto a la figura descrita por la ley como delito o falta. Es la adecuación, el encaje, la subsunción del acto humano voluntario o involuntario al tipo de pena. La conducta es típica cuando se adecua a lo que coincide con lo señalado en la ley penal. ¿Qué son los bienes jurídicos protegidos? Los bienes jurídicos protegidos son intereses humanos que requieren protección y constituyen un límite y una garantía dentro del derecho penal. El bien jurídico no es un concepto puramente legal de protección de derechos subjetivos que crea el legislador y lo plasma en la norma, sino un concepto material, un interés del individuo y de la comunidad. Es la protección del derecho que la eleva, este interés, a la categoría de bien jurídico. Algunos bienes son la vida, la integridad corporal o psíquica, la libertad física, corporal, libertad sexual, el patrimonio, la familia, la salud, la seguridad pública, el patrimonio de la nación, etc. ¿Qué es el derecho penal? Pertenece a la rama del derecho público y es el conjunto de normas jurídicas por medio de las cuales el Estado define las conductas
u omisiones que constituyen delitos, así como las penas y las medidas de seguridad para sancionar a quienes incurren en la comisión de esos delitos. ¿Cuál es el objetivo del derecho penal? Es el castigo de los delitos mediante la aplicación de penas para proteger a la sociedad de los delincuentes, ya sea aislándolos o poniéndoles penas correctivas. ¿Qué es la conducta en el derecho penal? Es una manifestación de la voluntad en el mundo exterior que sanciona las leyes penales. Esta manifestación se da en una acción o en una omisión. Artículo 7. Es decir, para que una conducta sea penalmente relevante, debe dicha conducta adecuarse a lo previsto por el legislador en la norma sustantiva. ¿Qué es el delito? El artículo 7 del Código Penal Federal dice que se entiende por delito toda acción u omisión que sancionar las leyes penales que se refiere al concepto de conducta, culpable e ineludible. Este es instantáneo, permanente o continuo y se clasifican según su gravedad, dolosos o culposos. ¿Qué es la pena en el derecho? Es un castigo que establece la ley y que como retribución ha de infligirse a quien comete un delito para mantener el orden jurídico. Definición de sanción. Es la consecuencia que tiene una conducta que constituya una infracción para la norma jurídica, el acto formal y solemne por el cual el jefe de Estado confirma una ley o estatuto. Dependiendo del tipo de infracción, puede haber sanciones penales o civiles y administrativas. ¿Qué son las medidas de seguridad? Son sanciones que imponen a un sujeto que haya incurrido en la comisión de algún delito debido a su peligrosidad delictiva, con el objetivo de lograr su reducción y reinserción social. Concepto de Estado y sus elementos. Es la sociedad política y jurídicamente organizada capaz de imponer la autoridad de la ley en el interior y afirmar su personalidad frente a las demás similares del exterior, en una estructura jurídica de una nación, y sus elementos son territorio, población, orden jurídico y gobierno. ¿Cuáles son los elementos positivos y negativos del delito? Elementos positivos del delito conforman el delito. Serían conducta o acción, tipicidad, juridicidad, imputabilidad, punibilidad y culpabilidad. Los elementos negativos del delito serían: no deja conformar el delito porque constituyen la negación de aquel, este anula o deja sin existir al positivo. Y sus elementos son la ausencia de conducta o comportamiento, atipicidad, inimputabilidad y causas de justificación e inculpabilidad. Los positivos serían conducta, tipicidad, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad, condicionalidad objetiva y punibilidad. Los negativos serían ausencia de conducta, ausencia de tipo o atipicidad, causas de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad, falta de condiciones objetivas, excusas absolutorias. La teoría del delito, el dolo y la culpabilidad. Teoría del delito. Es una parte de la ciencia del derecho penal que se encarga de analizar cuáles son los elementos o características que deben de concurrir en una conducta para que ésta sea considerada como delito, o en su caso, cuáles son los elementos para que esta conducta se le niegue la calidad de delito. La teoría del delito determina cuando una conducta es verdaderamente delictiva. La teoría del delito tiene como objeto
analizar y estudiar los presupuestos de una acción o de una omisión, del cual se deriva la posibilidad de aplicar una consecuencia jurídica penal. El dolo consiste en cometer un delito de manera deliberada, con intencionalidad y sabiendo las consecuencias que puede traer consigo dicho acto delictivo. Ejemplo, el hurto. La culpabilidad puede definirse como la relación subjetiva que une el hecho con un autor. La culpabilidad es un elemento básico del delito y es el nexo intelectual y emocional que une al sujeto con el acto delictivo, donde no puede entenderse que exista culpabilidad y por lo tanto una sanción, sin que haya a su vez imputabilidad, como resultado de la capacidad del infractor para comprender lo injusto del hecho y de querer realizar ese hecho. Ejemplo, que en un sistema jurídico avanzado no pueda castigarse a personas con capacidad mental reducida, lo que siempre será castigable el cometer un hecho punible con dolo. Muchísimas gracias, espero les sirva a todos, muy buena suerte y no olviden dejar su like y suscribirse. No es cierto, saludos.